Ya, primero, ¿qué hace un ingeniero civil industrial? Para cualquiera aquí que se quiera meter, no sé, pues piensan los civil industrial, ganan plata, son transversales, es como más seguro. Claro. Cuéntame un poquito qué hacen El bla bla industriales. te va a salvar. No, los civiles industriales generalmente, o sea, yo todo lo resumiría, es como un optimizador de procesos, ¿cachai? Como así a nivel bien teórico y general, dependiendo si tú te vayas a finanzas, marketing, gestión de operaciones. Siempre voy a estar optimizando procesos o tratando de estar como guiando las cosas como para que funcionen mejor. Ya sea la Ferigo de cualquier universidad, tenéis como una amplitud muy grande para trabajar y lo bueno es que podéis trabajar, no sé, en finanzas. Generalmente en las empresas grandes podéis estar 2 años y después te vaya a marketing. Como que hay mucho movimiento transversal también. Entonces, no te cierras a algo. Entonces, eso Sí, es positivo. yo me he dado cuenta que los industriales, como que al final y al cabo, como que gestionan tanto recursos humanos, que son personas, Claro, como también gestionan todo lo que son las materias primas y se encarga de claro, coordinar como todo que esté todo, funcionando. Ponte tú, claro. de que lleguen los insumos y, y después de que estén las personas asignadas y se trabaje en el tiempo correcto para que salga el producto y después que los clientes estén felices. Exacto, sí. Y eso lo podéis ver de varias formas, pues, ¿cachai? De la manera logística, por ejemplo, de tener las materias primas adecuadas, minimizando los costos. Tener el proceso que trabaja las materias primas, minimizando costos. Después que llegue a los proveedores y que después vendan y también minimizando costos. Entonces, al fin y al cabo, es como la optimización entera del flujo siempre, en donde tú podías estar como abarcando el flujo entero o estar como en partes, ¿cachai? Ya, perfecto. Y también lo podéis ver de la forma financiera, ¿cachai? Como un budget, de repente uno se lo cuestiona como, ¿para qué te basan tanta matemática y tanta física, cachai? Si al fin y Ya. al cabo después hoy en día Python te soluciona todo, o hasta hoy en día la calculadora TI, no sé. Es por un tema también de que te vas forjando como a nivel de exigencia y te vas formando un pensamiento matemático también, po. Quizá hoy en día yo no ocupo tanto la física, pero sí me desarrollo cierto tipo de análisis que hoy en día me sirve, ciertas nociones de magnitud que después tú las trabajas en la pega en distintas áreas, ¿cachai? Entonces, eso Según como... yo es como te pasan todos estos ramos que son difíciles, la matemática, como para que tú podáis resolver problemas. Como que Claro, uno los resuelve problemas ya a papel y un poco más sí, abstracto, po. pero de ahí en la vida real igual te tocan resolver problemas que quizás no hay que utilizar tanta matemática, pero que gracias a esos ramos uno Claro, tiene como ese razonamiento sí, de poder resolverlo. Como sí, que po. igual yo estoy a favor de que como que quizás se acorten un poco las carreras y se meta un Totalmente, poco más de lleno a lo que es la materia en sí y sí. que te aprendan a, o sea, que te enseñen a utilizar todas estas herramientas que hoy en día se utilizan, como Python, etcétera, que quizá Claro. uno lo ve ya después. Claro, o sea, es como la primera premisa, o sea, que en el colegio no te enseñan como nada de la vida real, ¿cachai? Y después en la universidad que tampoco te prepara mucho para la vida real, ¿cachai? Entonces yo creo que un poquito que hay que ir haciendo ese como cambio, ese clic. Y uno mismo como estudiante cuando esté en la universidad cuestionarte estas cosas, pues, ¿cachai? O sea, ¿me servirá ver tantas matemáticas? O quizás sí, ya me sirve. Pero quizás podríamos tener un ramo mucho más anterior de ya introducción a Python o algún tipo de base de datos que hoy en día se ocupa demasiado independientemente del área que tú trabajes. ¿Cuál es la clave para pasar los ramos de la Santa María? Mira, voy a hablar lo que yo creo y después lo que me sirvió a mí. Ah, ya. Yo creo que igual, independientemente sea la Santa María o cualquier universidad, lo primero es que sí o sí hay que tener tolerancia a la frustración, ¿cachai? O sea, en todas las carreras, cada una tiene su dificultad, su tiempo, su duración, sus procesos. Algunas lo más peludo al tiro, en otras tercero, cuarto. Generalmente, ingeniería siempre son los primeros 2 años, pero ya en tercero no es que te alivianís, pero veis otros ramos que quizás son más interesantes para ti. Claro. O tienen otro enfoque, no el enfoque de hacerte cagar, ¿cachai? Como que de verdad que veáis más cosas. Y las matemáticas que tú ocupáis ya son más aplicativas, no son como tanto de teoría, entonces se te hace como más fácil. Deben de ramo, obviamente. Pero que la perseverancia, el compromiso y la disciplina, yo creo que lo supera todo. O sea, en todo orden, si tú querías jugar tenis, no sabes jugar, y querías empezar ahora grande, también. Si tú querías hacer un canal de YouTube y querías empezar de a poco, también, También, bueno, ¿cachai? O así sea, va. yo creo que todo en la vida es así. Obviamente siempre te vas a encontrar con alguien que, ¿cachai? Que no se esfuerza y es seco. O sea, como que su Sí, mente típico, ilumina típico hay. y... No es la mayoría, pues, No, porque, weón, o ¿cachai? sea, No, la y mayoría de los mortales tenemos que tomar compromisos y responsabilidades como para pero progresar, ni po. siquiera, mira, el mismo Messi, que todos sabemos que tiene talento Sí, y la pues weá, claro. ese weón ha sido más disciplinado que todos, o Sí. sea, el weón, y tiene talento. No, hace mal si que estáis full universidad y al fin y al cabo después cuando yo me topaba con las personas más estresadas o que podían tener como
como algún tipo de problema más allá. Después conversáis con ellos, ¿cachai? Que al final como que sentían que se estaban jugando la vida en la universidad y que era como mucha presión, pues. Yo creo que la presión se la hace uno solo. Entonces, independientemente del contexto que uno venga y todo, igual hay que manejarla de cierta forma, siempre viéndolo como, puta, ya, ¿qué pasa si me echan de la U? Bueno, no se acaba el mundo, ¿cachai? ¿No? Y eso de la presión igual es importante de saber manejarla porque la universidad te pone esas situaciones de estrés y depresión, porque después tú en la pega también vas a tener situaciones Sí. de depresión y no solamente en la pega, sino después en la vida. O sea, la preocupación de la gente hasta que tiene 25 años, 24, es simplemente sacar una buena nota o Claro, más de 4. claro. Y de ahí cuando te tenéis que mantener solo, la presión son las lucas, tenés hijos y toda esa weá, y ahí la presión sube, pero a nivel extraordinario. Sí, po. ¿no? Después ya te das cuenta que lo demás, cuando te van pasando cosas, no Sí, sé, po, weón, imagínate. decían en nada. Sí, ¿cachai? O sea, cuando te pasan cosas así como brígidas, ya más familiares, Eso, o cachai que la vida tiene muy vuelta, o simplemente que no te haya pasado nada a ti, sino a algún cercano, yo creo que esos lapsus como de reflexión te hace dar cuenta que no tiene ni un brillo esta weá. O sea, como que tengo que seguir, pero hay cosas mucho más importantes, por ejemplo, la familia, los amigos, si estás en una relación, cosas así. Yo creo que hay que valorarlas más y cambiar un poco el chip de pensar que la universidad lo es todo. Y al tiro empecé a cachar si es que en algunas partes te pedían como el título, ¿no? Acá te pedían titulado y yo postulaba igual nomás. Y me preguntaron, ¿estás titulado? Estoy a puertas de titularme, o sea, me falta muy poco para defender mi memoria. No era tan así, pero igual estaba haciéndola ya, ¿cachai? Por lo menos ya podía hablar del tema, cuál era mi alcance, ¿cachai? Porque en la entrevista había te hecho preguntan práctica. harto. Sí, pues, entonces... Sí que al fin y al cabo me contrataron como titulado en una empresa cecinera, se le dice. San Jorge la preferida. Y estuve como 4 meses y fui ingeniero de proyectos del centro de distribución. Y ahí como, ¿qué hacíais como ya más específico? Así como Específicamente, mi tarea en esos 4 meses casi fue mapear información que estuviera en este caso en SAP, en el ERP, que no se utilizaba. Como que había mucha información porque en los centros de distribuciones hay un programa que se llama WMS que te mapea como todo el centro de distribución por código, las personas que piquean y guardan, no sé, por decirte, las cajas, saben a dónde tienen que ubicarlas, porque el sistema te lo dice, es un algoritmo. Entonces toda esa información como que nadie la trabajaba o se miraba poco. Entonces mi primera misión fue como bajar esa información, entenderla y en base a eso hice por así decirlo, como una reportería de productividad de las personas que trabajan ahí. De saber, no sé, Pepito trabaja, mueve tantos kilos por hora, pero también tomarlo de forma macro, como los centros de distribuciones tienen distintas áreas, entonces sabíais qué área estaba más coja, qué área estaba bajo el promedio, y un poco era para monitorear, porque hoy no existía eso. Estuve 6 meses ahí, y mi idea no era andar cambiando de pega, entonces yo quería, si es que me cambiaba, llegar como una empresa más grande, quizás también, ¿por qué no subir un poco el sueldo? Y también como quedarme en un lugar fijo y proyectarme. Yo sé que quiero hacer muchas cosas con mi vida, pero por lo menos 2 años, 3 años, y Claro. quizás ir también haciendo otras cosas por fuera, como por ejemplo lo estás haciendo tú. Y ahí llegué a Banco. Soy Data Analyst hoy en día en la gerencia de Business Intelligence. Entonces, soy un Data Analyst. Ya, y ahí yo quiero preguntarte sobre la entrevista, sobre los procesos de entrevista. Ya cuando tú postulaste a ¿cómo fueron los procesos de entrevista? ¿Qué te pedían? Para todos los que después quieran Sí, conseguir pega, ¿cómo son esos procesos y qué se necesita? Mira, voy a hablarte de los últimos dos. La consultora fue publicada la oferta laboral por como el portal de empleo de la Federico. Que eso es bueno, se hace buena pega en la Federico de tener como buenas oportunidades laborales para los estudiantes, para práctica. Y lo bueno es que entre nosotros nos fomentamos. Yo por lo menos en todas las pegas que he tenido, si hay un puesto de práctica, memoria o otro símil, siempre se publica en el portal de empleo. ¿Cachai? Como que hablo con la persona que trabaja eso y tengo otros compañeros también. Entonces como que entre sanzanos se potencia esas oportunidades. Bueno, Por lo que te decía, la otra vez te contaba que en mi primera pega en la consultora eran todos de la Cato, Pensión Transporte. Y ahora en el banco, ahora se han metido algunos más, hay otros de la Federico, hay 2 de la Federico también, pero por lo menos cuando llegué el 90% era de la Chile Civil Industrial. ya. Entonces he podido ver 2 tendencias claras de universidades en mis distintas pegas.
Entonces ahí es donde lo quiero unir con las entrevistas, es que tú igual tenés que destacarte harto como que hacer que, no es que la universidad sea un factor clave, pero sí a veces ayuda, si es que el jefe era de tal universidad, claramente tiene claro tu perfil, po. O si tuvo otro trabajador anteriormente como de tu perfil, también ayuda, pero si no había nada, no sea que sea mi caso, estos dos empleadores conocían la Federico obviamente, po, pero tenés que como potenciarte un poco más y trabajar mucho más las habilidades blandas, el cómo expresarte, contar tu experiencia, no tener miedo como al fallar, como que yo creo que eso es lo principal. Y que las entrevistas, esa weá de improvisar no sirve. O sea, tú tienes que preparar la entrevista y prepararlas para cada empleador, para cada Tú empresa. investigáis como que hace la Totalmente, empresa o sea, y en base a totalmente. eso Tú tenés que... El primer paso es buscar qué hacen, su visión, misión, cuál es su estrategia de negocio, buscar noticias, cuál es el CEO o no sé, como qué es la tendencia hoy en día, por ejemplo, o en la consultora Duxpanner, que igual era mucho más chico de nicho, ahí lo que hice fue... Y el otro tips clave, yo creo que eso es lo que, como te comentaba, que no hay que improvisar, obviamente uno siempre va a estar sujeto a una Sí. improvisación, tienes que estar preparado según los requisitos, por si te preguntan cosas técnicas, por si te preguntan, por ejemplo, a mí en el banco fueron como 6 entrevistas con gerentes de distintas áreas y... ¿Y te hacían pruebas de Excel o algo así? Mira, en la última prueba me hicieron una prueba de SQL, pero yo estaba acostumbrado a las ya. pruebas de SQL, ponte tú. ¿Pero te hacían hacer queries o qué te hacían en SQL? Generalmente en las pruebas, y de hecho yo he tenido la fortuna por lo menos que he podido decidir entre pegas. Por ejemplo, no sé, en la consultora había quedado un corner job. También la otra había quedado un pedido ya también. Entonces, eran preguntas, estaba acostumbrado, ya, te damos 24 horas para tú hacer esta prueba. Ya sea de Python, SQL, Excel, o simplemente preguntas de lógica, así como... Analiza este gráfico, dime tu propuesta comercial que harías. Incluso para cargos que quizás son más técnicos, por ejemplo, como un data analysis. Pero aquí me puso una query grande y tenía que leerla. Como, explícame qué está haciendo esto. ¿Cachai? Ya. Y me preguntó un par de funciones que no eran tan comunes. ¿Cachai? Como al tiro para saber si cachai o no, pero eso fue en lo último. Las pruebas que tuve antes eran mucho de estimación o de lógica, por ejemplo. Una de las cosas que yo siempre miro el fútbol, que el fútbol representa mucho la idiosincrasia de los países. Caleta, por ejemplo, la mentalidad ganadora de Argentina, esa weá lo veía en todos los deportes y lo veis también en la sociedad de ellos. O sea, Claro. tú conoces a un argentino y tiene mentalidad ganadora, po. Y no solamente con el fútbol, en sus negocios, Sí, po. en todo, y voy a huevear que ya la inflación ya. Pero aún así sacan otras cosas. Entonces ahí es donde uno le da la vuelta al destino y a veces Chile, yo creo que esta generación dorada fue como la primera vez que uno dice, ya, sí se puede. Sí, pues. Y tú habláis con personas como de más edad y notáis la diferencia de mentalidad también del... Palpico, que no, si vamos a jugar con weón. Brasil, vamos al empate, en cambio habláis con alguien de nuestra edad y no, esto bueno hay que ganarle. ¿Cachai? Entonces hay un cambio también de mentalidad, pero falta mucho también de base. Bueno, esa weá, yo también, en la pega, como ahí hay gente mayor, weón, gente de 35, 40 diciendo, hermano, lo de generación dorada fue un momento, ahora vamos a valer verga durante 60 años más. No. Y le digo, pero bueno, o sea, si pensáis así, obviamente que vamos a Sí, valer verga weón. durante 60 años más, pues, weón. Sí, totalmente. Entonces, yo creo, muchas veces pasa, como que si un niño de 14 años le dice, no, yo voy a ser el mejor, yo voy a ser número uno. Sí, po. Y la gente le dice, weón, deja de soñar, oye, deja de hablar weá, Sí, oye, po. ¿sabéis qué? Dedícate a otra weá, oye, no lo vaya a cumplir. Y hasta su mismo amigo, su misma familia. Sí. ¿Cómo chucha, pues, weón? O sea, de verdad a mí me molesta esa cosa, como la misma gente tira para abajo a la gente que tiene esa mentalidad ganadora. y Es al que lo final- encuentran raro, po, weón. Sí, pues. Lo encuentran distinto, po. Entonces al fin y al cabo la gente igual cuando te encuentras como... O sea, tú que estábamos hablando antes como que de repente aparecen críticas en YouTube y cosas así, cuando te encuentras como mejor consciente o parado con tus cosas claras es donde más te cuestionan. Hola people, ¿cómo están? Hoy estoy aquí con Héctor, un invitado muy especial. Preséntate para el público. Hola, me llamo Héctor Figueroa. Hoy en día soy Data Analyst en un banco. Estudié Ingeniería Civil Industrial en la Santa María, acá en Santiago. Y tengo 26 años. Perfecto. Bueno, vamos a estar hablando de todas las cositas ahí que mencionaste. Y yo quería comenzar sobre cómo entraste a la universidad a Ingeniería Civil Industrial. Me contaste que al principio te metiste al USACH y después te cambiaste a la Santa María. Entonces cuéntame un poquito cómo fue ese proceso. Mira, básicamente
Yo siempre, bueno, ya en cuarto medio que sabía que ya quería estudiar ingeniería civil industrial, había pasado por varias carreras, como te decía, primero que siempre quise ser astrónomo, después ya ingeniería en física, siempre muy ligado con la física, que me gustaba mucho y me iba bien. Y después ya me fui por industrial, vi como la amplitud que tenía y sentí que podía ser una opción bien segura y no tan riesgosa como a veces uno apuesta más por otras carreras. Me metí al USACH, a industrial también. Yo salí el 2014 del colegio, el 2015 entré. Y fue un año de harto paro, de hartos meses, pero me dejaron muchas cosas positivas, como haber conocido el mundo USACH, ya sea por haber carreteado, ya sea por haber conocido gente muy bacán, he conocido un mundo muy diverso, sobre todo saliendo del colegio. Yo estudié en la Florida, en un colegio que se llama Instituto de la Salle, entonces siempre estaba en una burbuja, entonces haber salido a la Universidad de Santiago fue muy positivo para mi vida, como para conocer el mundo. Me acuerdo que con mis compañeros íbamos a carretear a todas las comunas, entonces fue muy grato. Pero por un problema ya más bien económico necesitaba lucas y tuvimos un paro muy largo, mi idea era congelar. Pero, y ahí quizás ver si seguía en Lusach o me metía a otra universidad. Pero no podía congelar porque todavía no terminaba el semestre, como que congelamos como al tercer semestre. Así que ahí simplemente tomé la decisión de renunciar a la carrera, veía que igual era costoso seguir en la universidad, estaba con CAE. Y ahí me puse a trabajar hasta fin de año y ahí decidí ya inclinarme por la Federico. Sabía que con mi puntaje anterior ya me alcanzaba, pero igual de todas formas di la prueba de nuevo por si acaso, da lo mismo si me iba mal porque quedaba como la mejor. Y también en ese tiempo participé harto en la selección de fútbol de la carrera, de la USACH, de civil industrial. Entonces ahí también pude conocer como muchas personas o muchos compañeros que eran de cursos mayores, donde también podía hacer preguntas, orientar, oye, te tinca la USACH, te tinca la Federico, cuáles son las diferencias. Y como haciendo bien el estudio de mercado, hablando con distintas personas. Tengo un amigo también muy cercano que ya estudiaba en la Federico de informática, entonces ahí como que al fin y al cabo me decidí por la USACH, o sea, fue la Federico. Y no me arrepiento y fue una muy buena decisión. Buena, buena, bacán. Y ya, pues tú ahí entraste a la Federico ¿Mm? y quiero que me cuentes un poquito cómo fue el ambiente académico. ¿Qué ramos se veían? ¿Te costó mucho? ¿Era mucha la diferencia con Lusach? ¿Pasar del colegio a la universidad te costó? ¿Cómo eran los ramos al principio? Ya, mira, en términos como de exigencia, sí era más exigente la Federico, sobre todo en como los primeros ramos matemáticos, no diciendo que no era exigente la USACH, pero sí quizá la Federico sentía que tenía más fama, que era mucho más dura, típico que te meten miedo cuando iba a entrar a Federico, que las matemáticas, los que son los cálculos y álgebra, como que te voy a hacer cagar. Y sí, igual eran duras. Yo de repente igual comparaba con compañeros de otra universidad y se notaba la exigencia y está a buen nivel también. Entonces eso igual me gustaba harto. Nosotros, como te explicaba antes, el cálculo 1, cálculo 2 y cálculo 3, y lo mismo, con álgebra 1, álgebra 2 y EWA, que es como el álgebra 3, lo teníamos dividido en 4 ramos. Matemática 1, matemática 2, que en el fondo veías cálculo 1 y cálculo 2 con álgebra 1 y álgebra 2. Era un puro ramo con dos profes que te hacía uno álgebra 1 cuando empezaba ahí, el segundo profe te hacía cálculo 1, pero al fin y al cabo en la prueba era como un solo ramo, entonces de 4 preguntas te preguntaban 2 de cálculo y 2 de álgebra. Entonces era igual, hay distintas estrategias, pues de repente tú estás mucho mejor en cálculo, afirmáis el cálculo, no alcanzáis a estudiar tanto álgebra, o cachai que álgebra había una materia mucha más votada que cálculo, entonces apostáis por esas dos, cachai, como para llegar al 55, que nosotros en el fondo aprobamos con un 55, y tienen las notas son ¿Verdad? de 0 a 100. Eso, sí, pues eso es importante. Notas son de 0 a 100, entonces nosotros aprobamos con 55 y creo que después de la Federico algunos ramos de magíster y cosas así como del 70. Ya. Pero el 55, para que te hagáis una idea, es como un 4-3, es un 4-3 de hecho, Perfecto. como que aprobáis con esa nota. Entonces ahí vais sacando las matemáticas, los cálculos y bueno, pero yo creo que con la Federico te da muchas herramientas como también para tú estudiar si es que no tenías un nivel tan alto. Igual soy convencido de que uno siendo ordenado y estudiando podéis carretear y hacer vida social, entonces
no deberías tener problemas si es que de verdad te gusta, pero obviamente salir del colegio, sobre todo a la mayoría que quizás le iba muy bien en el colegio, a llegar a la universidad que empiezas a conocer como los cuatro, bueno, del 0 al 100 igual hay 4 a veces, así que esos son más fuertes. Sí, son más fuertes esos, así que sí, que es distinto sacarte, no sé, un 2 de escala 1 al 7 a sacarte no sé, un 10 del 0 al 100. ¿Cachai? Que es como un 1 y tanto. Entonces, pero hay notas así, sí. No, sí, yo te creo que deben haber a veces promedio ahí 40. Sí. Promedio 40. Buena. El 40 era salvable, como que estaba ahí al lado del 50, 55 y dale nomás. Ya, Así como sí. que no tenías que frustrarte tanto, no era un rojo tan brígido. Buena. ¿Y esos ramos de matemáticas son como en común con toda la otra ingeniería? ¿Son como, digamos, los primeros 2 años un poco más de plan común? ¿O como que esa matemática es más enfocada a industrial? Ya, los primeros 2 años son de plan común. Tú tienes los mismos ramos que los civil informáticos, los civil eléctricos, pero tú entras a la carrera directa. Entonces siempre estás con puro industriales. Pero, por ejemplo, las pruebas como de ciencias básicas, por ejemplo, física o matemáticas, siempre se hacían un día a la semana, en donde también se hacía, por ejemplo, yo estudié en el campus Vitacura, que ahí está industrial, comercial y como 3 carreras de aviación. Ese mismo día, sábado a las 8 de la mañana, estábamos dando un certamen, que son las solemnes, de, no sé, matemática 1, a las 8 de la mañana un día sábado. Y también estaban dándolo en San Joaquín, que es donde está el Metro Camino Agrícola, Claro. y también lo estaban dando en Casa Central, en Valparaíso. Entonces estaba todo coordinado para que todo fuera igual. Ya. Entonces, básicamente el plan común es como lo mismo para todos, pero sí en la sala o las clases tú estás solo con los industriales. Perfecto. Pero la Federico también tiene como una ingeniería plan común, que tú traes directo a plan común y estáis solo 2 años y después tú eliges qué quieres, según los cupos, las notas, igual es como un poco bache. Ya, Por perfecto. ejemplo, si querías estudiar industrial en la Federico y no te alcanzó, igual el plan común corto un poco más bajo, te metía a plan común, pero igual tenés que quizás pelear por un cupo. Claro. Y esa carrera está en San Joaquín, acá en Santiago. Perfecto. Y mi pregunta es como en esos 2 primeros años, ¿se ve algo de industrial, algunos ramos especializados de industrial, o ya algo de industrial se ve ya en tercer año para adelante? O sea, tu primer conocimiento yo creo que como en todas es como la intro de la ingeniería industrial. Ya. Y te empiezan a explicar como varias diferencias, no sé, pues, como que tú igual es un ramo súper abierto donde tú preguntáis cosas aparte te la propone el profe. No sé, diferencia entre las civiles, en qué podríais trabajar, qué áreas, para qué sirve lo industrial básicamente, cuál es la diferencia entre comercial. Oye, haremos de todo eso, mira, está bueno esos temas. Ya, primero, ¿qué hace un ingeniero civil industrial? Para cualquiera aquí que se quiera meter, no sé, pues piensan los civil industrial, ganan plata, son transversales, es como más seguro. Claro. Cuéntame un poquito qué hacen. El bla bla te va a salvar. No, los civiles industriales generalmente, o sea, yo todo lo resumiría, es como un optimizador de procesos, ¿cachai? Como así a nivel bien teórico y general, dependiendo si tú te vayas a finanzas, marketing, gestión de operaciones. Siempre voy a estar optimizando procesos o tratando de estar como guiando las cosas como para que funcionen mejor. A veces de una manera como muy intrínseca, estar metido ahí, sobre todo cuando empezás a ir analista, después ya de forma mucho más superficial. Y también te preparan mucho para todo lo que es gestión de proyectos, porque tú puedes tener proyectos en finanzas, un proyecto informático, entonces básicamente como el lineamiento a seguir un proyecto y ir cumpliendo su etapa, también es súper fuerte. Te cacho. Y yo creo que como el sello de la Federico, o la mayoría de lo que he podido ver, es que son hartos industriales que se dedican a la gestión de operaciones, todo lo que es logística, operaciones como tal, o se van más a lo informático, que también es mucho de modelamiento, cosas así, pero obviamente tú ya saliendo de civil industrial, ya sea la Federico o de cualquier universidad, tenéis como una amplitud muy grande para trabajar y lo bueno es que podéis trabajar, no sé, en finanzas, generalmente en las empresas grandes podéis estar 2 años y después te vaya a marketing, como que hay mucho movimiento transversal también, entonces no te cierras a algo. Entonces, Sí. Yo me doy cuenta que los industriales, como que al final y al cabo, como que gestionan tanto recursos humanos, que son personas, Claro. como también gestionan todo lo que son las materias primas y se encarga de Claro. coordinar como todo que esté Todo, funcionando. Ponte claro. tú, de que lleguen los insumos y después de que estén las personas asignadas y se trabaje en el tiempo correcto para que salga el producto y después que los clientes estén felices. Exacto, sí. Y eso lo podéis ver de varias formas, pues, ¿cachai? De la manera logística, por ejemplo, de tener las materias primas adecuadas, minimizando los costos.
Tener el proceso que trabaja las materias primas, minimizando costos. Después que llegue a los proveedores y que después vendan y también minimizando costos. Entonces, al fin y al cabo, es como la optimización entera del flujo siempre, en donde tú podías estar como abarcando el flujo entero o estar como en partes. ¿Cachai? Ya, perfecto. Y también lo podéis ver de la forma financiera, ¿cachai? Como un budget, un P&L, de hacerlo de una forma coherente, sabiendo que quizás tu presupuesto no debería ser tal, entonces necesitáis optimizarlo también. O en marketing necesitáis analizar tal campaña, por ejemplo, tal significancia, y necesitáis como tomar decisiones, por ejemplo, a través de datos, como para saber si de verdad deberíamos fomentar o hacer tal tipo de publicidad, ya sea Big Media o Media. Entonces, al fin y al cabo, siempre por eso te digo como que la idea es que el industrial siempre esté asesorando, que esté bien desde la parte numérica y también de la parte quizás logística. Pero eso es como lo común independiente de qué área tú te vayas. Yo creo que eso es como el valor que le damos. Buena, buena. Y ahora la diferencia entre ingeniería comercial e ingeniería civil industrial, porque yo sé que ya cuando uno está en el mundo laboral, como que pueden optar a los mismos cargos, estas dos carreras, pero que igual a la hora de estudiarlas son como un poquito distintas, tienen distintos conocimientos. ¿Tú cómo lo has visto eso? Mira, así como en términos ya en el mercado laboral, generalmente el industrial se busca siempre en áreas que son más duras y el comercial quizás en áreas que son más comerciales, marketing, pero no es como algo excluyente. O sea, tú puedes pillar un comercial en operaciones que es como mucho más duro. De hecho, yo creo que el 95% de las personas que piden son industriales o a veces mecánicos y siempre va a haber un comercial igual, ¿cachai? Ya. Y lo mismo pasa que de repente buscan un perfil más comercial, pero el industrial también tuvo ramos de finanzas, economía. Sí es cierto que, por ejemplo, los industriales, o sea, los comerciales ven intro a la economía en el primer año, ¿cachai? Nosotros vemos recién quizás economía, o en mi caso la Federico, no veis como intro a la economía, al tiro veis micro en tercer año. Entonces ahí cachai recién que es la economía como más allá de tus conocimientos habituales. Entonces en comercial tenéis quizás una oportunidad mucho más inmediata de conocer la carrera en sí, de potenciar, y en industrial igual a veces te tienes que esperarte 2 años como de puro plan común para cachar bien. Sí he visto varias universidades que cada vez que van cambiando la malla también no es solamente plan común, hoy en día como que estáis con plan común y varios ramos en donde te permite como tomar esas decisiones también, pues como ir metiendo de a poco en la economía, ir metiendo de a poco en finanzas y cosas así, pero yo creo que después cuando tú salías al mercado laboral hay ciertas tendencias en ciertos empleos y empresas que buscan un comercial o un industrial, pero quizás los dos podrían hacer la misma pega. Perfecto, quedó claro yo creo. Está buena la explicación. Y bueno, ya, pues entonces estamos en estos 2 años de plan común y de ahí ya empiezan en la Federico a haber ramos más especializados en industrial. Cuéntame un poquito cómo ya fue después los ramos de tercer año adelante, que ya es netamente industrial. Ya, ahí como te comentaba, por lo menos en experiencia personal, los primeros 2 años no es que hayan sido fáciles, pero sí se me hicieron como muy maleables porque igual había aprendido como muchas cosas en el colegio. Entonces, básicamente era como refrescar o ya tenía una base. Simplemente era como aumentar la exigencia, pero es mucho más fácil si tú ya conocí las cosas a primera vista, a cuando te explican recién que derivas, ¿cachai? Que igual es una explicación con una ecuación de la recta y Claro. entonces, a primera vista, yo ya tenía como esas nociones súper claras. Entonces, no tuve que meterle como tanto empeño. Sí, de tercero para arriba vi muchos ramos que nunca había visto en el colegio ni nada. Por ejemplo, la economía, las finanzas, que de repente hay uno más matadero que otro, pero igual el plan común de repente uno se lo cuestiona como, ¿para qué te basan tanta matemática y tanta física, cachai? Si al fin y al cabo después hoy en día Python te soluciona todo, o hasta hoy en día la calculadora TI, no sé. Es por un tema también de que te vas forjando como a nivel de exigencia y te vas formando un pensamiento matemático también. Quizá hoy en día yo no ocupo tanto la física, pero sí me desarrolló cierto tipo de análisis que hoy en día me sirve, ciertas nociones de magnitud que después tú las trabajas en la pega en distintas áreas. ¿Cachai? Entonces, Según yo es como te pasan todos estos ramos que son difíciles, la matemática, como para que tú podáis resolver problemas. Claro. Como que uno lo resuelve problemas ya a papel y un poco más abstracto, Sí, pero de ahí en la vida real igual te tocan resolver problemas que quizás no hay que utilizar tanta matemática, pero que gracias a esos ramos claro. uno tiene como ese razonamiento Sí. de poder resolverlo. Como Sí. que igual yo estoy a favor de que como que quizás se acorten un poco las carreras y se meta un Totalmente. poco más de lleno a lo que es la materia en sí y Sí. que te aprendan a... O sea, que te enseñen a utilizar todas estas herramientas que hoy en día se utilizan, como Python, etcétera, que quizás Claro. uno lo ve ya después. Claro, o sea, es como la primera premisa, o sea, que en el colegio no te enseñan como nada de la vida real, ¿cachai? Y después en la universidad que
tampoco te prepara mucho para la vida real, ¿cachai? Entonces yo creo que un poquito que hay que ir haciendo ese como cambio, ese clic. Y uno mismo como estudiante cuando esté en la universidad cuestionarte estas cosas, pues, ¿cachai? O sea, ¿me servirá ver tantas matemáticas? O quizás sí, ya me sirve. Pero quizás podríamos tener un ramo mucho más anterior de ya introducción a Python o algún tipo de base de datos que hoy en día se ocupa demasiado independientemente del área que tú trabajes. Eso, ¿Cachai? eso. Como ya ir viendo qué me pide el mercado. O sea, generalmente las mallas se actualizan así, pues, ¿qué me pide el mercado? ¿Qué le podemos agregar nosotros a la universidad? Pero también viéndolo desde un punto de vista más del sistema educativo. Entonces ahí es como súper importante también cómo nosotros vemos la dimensión de la educación chilena. O sea, en otros países no veis carreras de 6 años, 5 años y medio, pues, ¿cachai? O weón. sea, y ahí ya tenéis 2 magísteres, pues, weón. Entonces, y, claro, y los horarios son súper distintos también cuando tú eres universitario acá. Sí, Acá pues igual es más sacrificado. sí, sí. Entonces, después uno igual lo ve bonito, al fin y al cabo, que es un proceso que costó y lo pudiste y te sirve caleta como crecimiento, pero creo que quizás el crecimiento debería ir por otra área que no tanto como la perseverancia, por así decirlo. Está bueno lo que tú dijiste de como ver el mercado. O sea, yo creo que lo ideal sería como, ponte tú vas en tercer año de ingeniería civil industrial y ya tenés los conocimientos de la universidad, pero que también empecé a buscar pega a ver qué te piden, pues, para tú Claro. aprender esas cosas, porque sabemos que las mallas no se actualizan de la misma forma, No. que se va actualizando la tecnología, el mercado laboral, está re bueno ese Es consejo. muy rápido la tecnología, todo. O sea, cuando generalmente una universidad hace un cambio más drástico en su malla, que de verdad es bueno, es porque lo pedían hace 3 años. Sí. Ya, pues, bueno, ¿cachai? Entonces, típico que tú cuando salís de la universidad, o tenés que hacerte un cursito muy de Excel avanzado, un cursito de Python, de típico. SQL, ¿cachai? Y son cosas que de repente igual uno los toma. Hay otras universidades que igual tú podés conocerlo de mejor forma, pero quizás no a niveles tan avanzados, ¿cachai? Entonces, ahí un poco yo creo que el tiro de afloja, pues, oye, hacemos una base o nos especializamos mucho más en esto. Yo creo que ya uno simplemente saliendo con una noción te sirve. Pero está como el meme que cuando querís buscar pega, al final te piden caleta de requisitos y recién titulado, pues, weón. Entonces. No, y experiencia y tenés cero. Claro, Sí, sí. claro. Sí, Ah. así que eso. Pero. No, pero eso básicamente. Mira, y tú también me comentaste que fuiste ayudante Sí. de las matemáticas. Mm. Y bueno, cuenta un poquito cómo fue ser ayudante en la universidad y qué consejos le daría a cualquiera que va a entrar a Federico, que como sabemos va a ser difícil en los primeros Sí. 2 años al menos. ¿Qué consejos le daría para que puedan, digamos, sacar adelante toda la carrera? Yo creo que el primer consejo es que si les gusta un ramo traten de ser ayudantes. Porque se les va, más allá si te fue muy bacán o no, porque yo pude encontrarme con ayudantes que eran muy secos, o sea, tú de verdad los mirabas y como, oh, el buen bacán. Pero, no sé, después te contaban que pasaron la weá con un 60, que es como casi el 4, el 4,3 que el 55. Y ahí tú empezás como a cambiar el pensamiento que al fin y al cabo para especializarte en algo o para enseñar, no siempre cuando tú lo aprendes, como que lo aprendí al 100%. Una de las cosas que te hace la ayudantía es todo el rato trabajar ese conocimiento y aumentarlo. Entonces al fin y al cabo ahí es la primera premisa, todo lo que se trabaja y lo que uno lo ve con lo ve mucho rato como que te empezás a hacer capo. Entonces no hay un tema también de que si lo pasaste con un muy buen promedio con uno malo. Y lo otro que también si es que les da miedo, ¿no? Como que se tiren, ¿no? ¿Cachai? O sea, nosotros tenemos que estar saliendo de nuestra zona de confort. Creo que es súper importante. A mí, generalmente algunos compañeros me dicen que siempre he tenido personalidad para hablar, cosas así, pero yo igual me ponía nervioso cuando estaba frente, no sé, de 80 Sí, estudiantes, pues, po. ¿cachai? Y yo iba en segundo, ellos recién entrando, entonces tampoco podía como quizás uno piensa me puedo equivocar o quizás, no sé, puedo fallar o quizás puedo explicar y no me entienden bien. Y por lo menos la Federico igual te hacen tomar como, cuando empecé no, pero después sí, pero te hacen tomar después algunos cursos como de ciertas nociones de pedagogía para que tú puedas explicar mejor. Ya. Entonces, si las personas que entran a la Federico y quisieran hacer ayudantías, como que igual hay herramientas y todo con práctica se mejora, que ayuda mucho para desarrollar tu personalidad como uno como persona también te da un crecimiento alto. Las habilidades blandas, las competencias transversales son más importantes que la cresta hoy en día. Siempre, en realidad yo creo Siempre. que Es que yo creo que antes había más un prejuicio, por ejemplo, tú estudiaste computación, pues, ¿no? sí. Ya, pues, ¿qué hacen Sí, más no, rata, pero ¿cachai? se sabe que, o sea, yo he trabajado con Sí, informáticos y yo sé que a veces hay que lidiar con personas un poco más difíciles. Po, o Claro, sea, más no- introvertida. Sí, po. Pero yo, por ejemplo, igual conozco personas que
son industrial incluso y son introvertidas que hoy en día han tenido que salir de su zona de confort, sí o sí. Ya. Entonces, al fin y al cabo, igual es algo que se trabaja y quizás tomar ayudantías o cualquier cargo que te pueda exponer, como más allá de las presentaciones que uno hace en los ramos, como que te va a servir siempre, como perderle ese miedo. Perfecto. Más allá también de que te ganáis unas lucas, que siendo universitario nunca está de más, ¿cachai? Y también te permite conocer mucho más tus profes, como hacerte un Eso, poco más nombre importante, también importante. en el departamento. Yo por lo menos siempre fui ayudante del departamento de matemáticas, bueno, hablando como el lenguaje común de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 y de las álgebras, como que pasé por cada ramo. En el que más tuve fue matemática 2 y mate 1, que son como los dos primeros ramos que uno que toma de primer año. Importante eso de empezar a hacerte un poco más amigo de los profes, porque después si querías hacer un magíster necesitáis carta de recomendación. Totalmente, Y le podéis po. pedir a ese profe. Sí, Entonces, esa es yo creo que la clave en realidad. Yo siempre cuando entré a la U quise seguir el magíster, como perfeccionarme en gestión de operaciones, que siempre ese fue como mi área y tomé los electivos de la U como de ese ámbito. Y yo, por ejemplo, ya sabía que en quinto quizás ya podía tener las cartas de recomendaciones como ya listas, ¿cachai? Que quizás era un paso que tenía que dar el otro semestre. Después no lo hice, pero sí ya te da más seguridad y no te jugáis tanto. O sea, conocí a tal profe de industria, conocí a tal profe de matemática. Y obviamente hay que ser bien la pega también, pues como en todas las cosas. Claro, No te van a claro. dar una carta de recomendación o algo si nunca entregaste a la fecha, no sé, como las evaluaciones y cosas así. Porque generalmente los certámenes, como las solemnes, no las revisaba yo, pero los controles, que a veces igual parecían certámenes como en densidad o en duración, como en largo, igual eran pesados, entonces tenía que Oye, estructurarme. de harta gente Sí, hay que caleta, revisar. pues, después las recorrecciones, darte el tiempo de hablar y después ya trataba de hacer siempre dos ayudantías en el semestre. A veces uno con los industriales y otra con los comerciales. También le hice ayudantía a los comerciales de mate. Entonces ahí tenías que sí o sí coordinarte y aparte de las cosas extracurriculares que uno hace, no sé, pues, deporte, familia y la misma U en verdad, porque es lo que más te quita tiempo, tu ramo. Perfecto. Y así como consejos para tú poder pasar todos los ramos de manera un poco más tranquila, ¿qué consejo daría como estudiar en la casa, organizarse? ¿Cuál es la clave Mm, para pasar los ramos de la Santa María? ya, voy a hablar lo que yo creo y después lo que me sirvió a mí. Ah, ya. Yo creo que igual, independientemente sea la Santa María o cualquier universidad, lo primero es que sí o sí hay que tener tolerancia a la frustración, ¿cachai? O sea, en todas las carreras, cada una tiene su dificultad, su tiempo, su duración, sus procesos. Algunas lo más peludo al tiro, en otras tercero, cuarto. Generalmente, ingeniería siempre son los primeros 2 años, pero ya en tercero no es que te alivianís, pero veis otros ramos que quizás son más interesantes para ti. Claro. O tienen otro enfoque, no el enfoque de hacerte cagar, ¿cachai? Como que de verdad que veáis más cosas. Y las matemáticas que tú ocupáis ya son más aplicativas, no son como tanto de teoría, entonces se te hace como más fácil. Deben de ramo, obviamente. Pero que la perseverancia, el compromiso y la disciplina, yo creo que lo supera todo. O sea, en todo orden, si tú querías jugar tenis, no sabes jugar, y querías empezar ahora grande, también. Si tú querías hacer un canal de YouTube y querías empezar de a poco, también. Bueno, ¿cachai? O así sea, va. yo creo que todo en la vida es así. Obviamente siempre te vas a encontrar con alguien que, ¿cachai? Que no se esfuerza y es seco. O sea, como que Sí, su mente típico, ilumina. típico hay. Y... No es la mayoría, No, po, porque weón, o ¿cachai? sea, No, la mayoría de los mortales tenemos que tomar compromisos y responsabilidades como para pero progresar. ni siquiera, mira, el mismo Messi, que todos sabemos que tiene talento Sí, y la pues, weá, claro. ese weón ha sido más disciplinado que todos. O Sí. sea, el weón. Y tiene talento, po, ¿no? Sí, no. Quizás ya por ahí está Ronaldinho, no, pero ese weón también se ha esforzado caleta. Sí, ¿sí? ¿Para qué pues, estamos con obvio, cosas? obvio, ¿Para qué obvio. estamos con cosas? Cristiano Ronaldo. Bueno, La Cristiano, perseverancia en Ronaldo, persona. ese weón sí Sí, que es literal y en algún momento le ganó hasta el Sí, talento de claro, Messi. entonces yo creo que ese comentario voy porque yo creo que el problema en la universidad a veces no está tanto en la exigencia, ¿eh? Porque igual generalmente siempre te hay que tomar con exigencia en la vida, o de repente igual caché que hay universidades que son más difíciles, pero va el tema de la motivación, man. El mantener una línea de disciplina es a veces clave porque no todos los días te levantas con ganas de hacer ejercicio, con ganas de estudiar, con ganas de salir, ¿cachai? Yo creo que va en la parte más como de mantener como el foco, como caballo de carrera, como se dice, es muy vital. Porque te voy a echar un ramo, después no sé, por lo menos la feria, de repente si te echabas un ramo,
si el próximo semestre te tomaban 5, tomáis 6. Si es que no va como en cadena, ¿cachai? Entonces igual hay formas como de recuperarte. Pero yo creo que la motivación es muy vital. Y por eso la disciplina, porque la motivación no lo tenemos todos los días. Entonces la disciplina ahí te ayuda un poco. O si ya no te gusta la carrera y caché que hay en cuarto año y preferís terminarla, como que ver la oportunidad de igual terminar la carrera que te puede servir por a veces motivo en el futuro, que quizás te puede dar un colchoncito de base cuando necesites trabajar o algo, y después te puedes dedicar a otra cosa, que al fin y al cabo la carrera no nos define tampoco. Como yo ahora con el YouTube. Pues, también, porque saqué mi carrera y ahora ya... Puta, si puedo conseguir una pega en caso de que el YouTube no funcione, porque exacto. tengo hay mi certificado que me respalda. Sí, así que siempre salva una carrerita. Entonces, ahí tú mencionaste la forma general de uno poder pasar los ramos, constancia, disciplina, todos sabemos eso. Pero ¿a ti qué te sirvió? Ya, yo creo que, bueno, si valoro eso, yo creo que es porque tengo un poquito de disciplina y constancia, pero lo que más me sirvió a mí es entender que la universidad no es tu mundo, o sea, es como, por mucho que uno, yo creo que pase el 90% de las horas con tus compañeros, en la universidad como que igual tenés más cosas, entonces a mí lo que siempre me servía era nunca dejar de hacer deporte, hoy en día la pego igual como para como eliminar estrés o ansiedades o simplemente te sube el ánimo y también como no dejar de tu vida social. Yo creo que es clave, no significa como andar carreteando como loco ni nada, pero sí siempre compartir con las personas que tú crees que te van nutriendo, no sé, tus amigos del colegio. Me sirvió mucho eso, como el Tener un despeje así. exacto, hacer todo más llevadero. Yo creo que eso es lo clave. Un balance. Claro, más allá, claro, de lo clásico y que hay que estudiar o si te cuesta algo hay que intentarlo. Yo creo que esto es con balance en la vida. Todo. No, hace mal si que estáis full universidad y al fin y al cabo después cuando yo me topaba con las personas más estresadas o que podían tener como algún tipo de problema más allá, después conversáis con ellos, ¿cacháis? Que al final como que sentían que se estaban jugando la vida en la universidad y que era como mucha presión, pues. Yo creo que la presión se la hace uno solo. Entonces, independientemente del contexto que uno venga y todo, igual hay que manejarla de cierta forma, siempre viéndolo como, puta, ya, ¿qué pasa si me echan de la U? Bueno, no se acaba el mundo, ¿cachai? ¿Qué pasa si no tenía lucas? Puta, podré quizás estudiar otra cosa y trabajar también. Como que siempre ir buscándole la oportunidad a lo que uno tiende a perder o tiende como ponerle tanta prioridad máxima, yo creo que un poco eso, minimizar las cosas. No, y eso de la presión igual es importante de saber manejarla porque la universidad te pone esas situaciones de estrés y depresión, porque después tú en la pega también vas a tener situaciones de depresión y no solamente en la pega, sino después en la vida. O sea, la preocupación de la gente hasta que tiene 25 años, 24, es simplemente sacar una buena nota o más de 4. Claro. Y de ahí cuando te tenés que mantener solo, la presión son las lucas, tenés hijos y toda esa weá, ya ahí la presión sube, pero a nivel extraordinario. Sí, ¿no? Después ya te das cuenta que lo demás, cuando te van pasando cosas, sí, no sé, imagínate. No es nada. Sí, ¿cachai? O sea, cuando te pasan cosas así como brígidas, ya más familiares, o cachai que la vida tiene muy vuelta, o simplemente que no te haya pasado nada a ti, sino a algún cercano, yo creo que esos lapsus como de reflexión te hace dar cuenta que no tiene ni un brillo esta weá. O sea, como que tengo que seguir, pero hay cosas mucho más importantes, por ejemplo, la familia, los amigos, si estás en una relación, cosas así. Yo creo que hay que valorarlas más y cambiar un poco el chip de pensar que la universidad lo es todo. Claro, sí, porque al final te puede salir jugar en contra, te pones más nervioso, estás presionado. Claro, pues. Es importante forzar el temple, en la prueba estar tranquilo, porque al fin y al cabo si estáis tranquilo las cosas salen siempre mejor. Como sí, totalmente. Eso... Poder ir con más horas de sueño y más relajado a dar una prueba y es mejor que no haber dormido nada, weón. Sí, estar así, estúpido esa weá de ir sin dormir nada, o sea, de verdad que es muy estúpido, weón. Yo lo intenté un par de veces y no... un 4 de 1 al 100. Claro, sí, así mismo, ¿no? He matado, y aparte que yo siempre he sido bueno... No soy duradero como una gárgola, así que puedo estudiar en la noche. Yo a la 1 de la mañana estoy raja, así, cagado de sueño. Entonces siempre a dormir al tiro. Está bueno porque tenés regulado tu sueño. Sí. Porque, puta, a mí a veces me pasa de que bueno, no puedo dormir y puta, es peor después del siguiente día. Ya, sí, no. Mucho peor. Bueno,
entonces ahora un poco más el tema social. ¿Cómo es el Ya, ambiente de la Santa María en civil industrial? ¿Se convive con otras carreras igual? ¿Tema de ya, carrete? ¿Cómo has visto el ambiente? ¿Mucho cuico de todos lados? ¿Llega gente? ¿Qué tal? ya, mira. Igual te voy a ir haciendo un poco la comparación con el USACH, que la encuentro súper buena. Dale, dale. El USACH es un pedazo como mini de la sociedad también, ¿cachai? Es como, ¿cachai? Que hay de todas las clases, de toda diversidad, de todas las comunas. Obviamente siempre con una tendencia más a lo más social, pero también encontráis de todo, ¿cachai? Entonces es como súper bueno. Por ejemplo, en mi grupo de amigos éramos de todas las comunas. Entonces eso lo encontré súper rico. Acá en la de Federico pasa lo mismo, ¿cachai? También en la universidad, por ejemplo, que cuando yo entré era el primer año que tenía gratuidad. Entonces veía ahí personas de varios sectores y también veía personas que puta pagaban la uva al chinchín y la pagaban al principio de año, ¿cachai? Y yo dije, "Oh, la buena, buena, ah". Claro, ojalá, weón. Claro, entonces veis de todo, pero sí en la Federico está más concentrado como más a clase media, por así decirlo. Clase Ya. media no alta, pero clase media. También es diversa, pero se ve menos tendencia como a todo. Entonces, o sea, la mayoría vive en Provi, Ñuñoa, eh, ¿cachai? Pero por ejemplo en la USACH había mucha más gente de Maipú, Los Prados, Claro. entonces, y también obviamente Provi, Ñuñoa y Las Condes de Itacura, Sí, caleta, también, weón. pero como que esa tendencia va viendo, como que he sido los descartes. Yo igual vengo de la Florida, entonces para mí no cambió mucho, ¿cachai? Entonces, pero eso, así como la vida social. La USACH era harto carrete, la pasé la raja, después con mis amigos de la Federico íbamos a seguir carreteando la USACH. Al foro, al Sí, foro. al foro, totalmente. Hacíamos la previa en los pastos de ciencia después. Toda la Ah, vida, ya, sí. ya. Sí, Teníamos- oye, bonitos los pastos de Luzán. Yo también he ido ahí. son bacanes, sí. Y aparte que igual cuando estudiaba ahí o después del tiempo igual seguía jugando a la pelota harto allá. Entonces, Bueno, no solamente iba a carretear. Pero veía un ambiente mucho más como de universitario, como cuando tú te lo imaginabas antes de entrar a la U. Por ejemplo, que hay más carreras, más vida social. La universidad tiene muchas carreras, pues en sí, entonces podías estar carreteando con alguien de enfermería, con alguien de otra ingeniería, ¿cachai? Como que hay mucho más mundo. En cambio, el Federico son pura ingeniería, todo es cuadrado, hasta los edificios. Tú veis, por ejemplo, en San Joaquín, en el patio, hay como un triángulo de Tales, una wea así, al medio del patio, ¿cachai? Entonces, como que todo es geométrico y también al estar con pura ingeniería, no sé si te ha pasado, pero después igual vais cachando que el ingeniero tiene cierto perfil, ciertos rasgos de claro. personalidad, entonces al fin y al cabo igual estáis más limitados. Eh, y también el Sansano, sobre todo que hubo un tiempo que fui presidente del centro de estudiantes, le cuesta salir del estudio, weón. ¿Cachai? Son muy de biblioteca, no para decir ñoño y rata, no, nunca de un extremo así. Obviamente hay de todo también, pero sí les cuesta más salir y conectarse con las demás cosas. Por ejemplo, lo que hacen, no sé, el centro de estudiantes, hay un carrete grande. Generalmente son fechas específicas que se desborda todo. Nosotros tenemos como una semana en mayo donde es libre y se hacen actividades en el campus más grande, que es el de San Joaquín. Y ahí vamos como los de Vitacura, que es nuestro campus, y carreteamos entre todos, ¿cachai? Pero yo creo que si entráis industrial acá en Santiago, vais a estar siempre conectado con los comerciales y los de aviación comercial, pues, porque estamos en el mismo campo. Ya. ¿Cachai? Es netamente eso. Después, igual cuando yo fui creciendo y tuve cargos como del centro de estudiantes, igual conocí caleta de gente de informática, eléctrica, pero fue porque yo salí como del campus a Te conocer, cacho. ¿cachai? Que igual no está mal, pues a todos se lo recomendaría también. Bueno, ¿no? Sí, yo. De hecho, es una buena recomendación, yo creo, Mm. para ir conociendo todas las personas, todos los perfiles, hacerte contacto. Y cuenta un poquito de tu experiencia siendo presidente del centro alumno. Uf. ¿Cómo fue para postularte? ¿Tuviste que ahí hacer una campaña, hacer patio, le Sí, la dije? típica, yo creo que a todos les pasa que tienen que hacer campaña, una lista, formar la lista. Puta, yo al principio iba de vice, ¿cachai? Una compañera que tuvo harto también actividad política, no sé si política como tal, porque la Federico tampoco es que haya izquierda, derecha, centro, ¿cachai? Es como mucha gente de distinta ideología política quizás, que igual puede estar en la misma lista. Entonces eso igual es Ya, bacán, por lo menos yo lo siento muy bacán, no hay como un contra de eso. Al fin y al cabo buscando un bien común y si hay debate, pero todo es sobrellevable. Como en otra voz que son muy politizados.
Y yo iba como vice y al fin y al cabo parece que no cumplí una cierta regla, no me acuerdo, y ahí como por descarte fui presi yo. Igual fue como algo como que me preguntaron, no sé, como a una semana ya de terminar la lista. Teníamos que subir una foto a Facebook, me acuerdo, y me preguntaron y ni siquiera pensé en verdad, pero dije que sí. Dije que sí. Sí, yo igual me pasa eso de repente que me aparecen oportunidades y yo digo que sí. Ya. Aunque me dé quizás miedo o todo. Siento que es mucho aprendizaje que por algo uno se encuentra con eso. Por algo me lo ofrecieron a mí. Entonces dije que sí, ya ganamos, fui presidente y yo creo que lo que más aprendí es a trabajar con distintas personas. Igual la mayoría de o sea, de mi grupo de lista era de mi generación. Y teníamos algunas personas que ya habían estado otro año en centro de estudiantes y tenían bastante experiencia. Entonces se formó una muy buena combinación. Pero ahí es donde entra que es difícil a veces movilizar, no de hacer un paro, movilizar a la gente de como de moverse en la biblioteca, como hacer otras actividades, ¿cachai? Como hacer más comunidad, porque al fin y al cabo igual hay un perfil súper sano. Cada uno anda en la Sí, suya de pasar y los al fin y ramos al nomás, cabo, pues, eso, que no te dan ganas de carretear o hacer otra weá si es que tenéis para cagar con dos pruebas, po. A mí también me pasó, pues, ¿cachai? Sí, De hecho, yo cometí el error como de no alivianarme la carga académica ese año que fui presidente. Tomé los mismos ramos que debería haber tomado, tomé unos ramos cuáticos y de hecho ese es el único año que voté uno y me eché uno. Que después igual el segundo semestre, el semestre que venía lo recuperé, pero así no tenía tiempo para nada. no, O me sea, imagino. nada. Y más encima estaba con 2 ayudantías. Entonces, Estaba ahí matándote, estaba sí, ahí matándote. eso fue un suicidio, bueno. Fue un suicidio Sí, y yo creo que, claro, después caché que debería haber aprendizaje de vida, pues, sí, es que mucha barca poco aprieta. Entonces ahí debería haber tomado ciertas como descartes, pero lo de ser presidente no lo podía descartar, pues, o sea, un ramo quizás ya prefería votarlo, ¿cachai? no, y es Pero buena presidente no experiencia, puedo po. soltar el cargo, pues, tenía que morir hasta el final, pues. Y aparte podéis poner eso en el currículum y lo van a valorar mucho más que hayáis pasado todos tus ramos sin echarte ninguno, po. Ya, mira, eso es buen punto que tocaste, porque no te voy a negar que muchas personas o uno lo piensa igual cuando vaya a ser presidente de algo, puta, la raja el currículum, po, ¿cachai? Hasta el día de hoy yo lo tengo puesto en mi currículum, me preguntan por eso. Me preguntan más por la ayudantía a veces en las pegas que he estado. El mercado laboral. Interesante, ¿eh? El mercado laboral valora mucho que tú sepas una persona que sepa explicar y que o que te guste hacer clases, ¿cachai? Como que te gusta enseñar, habla muy bien de ti, como dato. Así que como yo pensé que quizás me iba a servir más lo de ser presidente. Yo también pensaría eso. Es un plus, pero por lo menos a mí me ha tocado harto el otro lado. Quizás por las áreas que he estado también. Pero bueno, siguiendo la idea, sí, sirve para el currículum, sirve harto. El problema es que tú tenés que combinar dos cosas. Que te sirve para el currículum y que sabéis que es una inversión a largo plazo. Y lo segundo es que tú de verdad tengáis algún compromiso como con la comunidad universitaria y que de verdad queráis aprender y hacerlo, ¿cachai? Porque cuando tú querías aprender y hacerlo, puta, vais más al choque, te esforzáis más, eres más organizado. Entonces había muchas personas y esto te lo van a decir, varias personas que han sido presidentes, que empezáis con una lista, no sé, de 20, 30 en mi caso, y terminamos siendo 7 hueones. Porque las personas, no, es que tengo Que pruebas, estudiar. no, es que tengo esto, no, entonces al fin y al cabo, ¿cachai? Que se metieron para el puro currículum, para, no sé, tener delegado de algo. Que tampoco lo discuto, cada uno ve lo que hace, pero siento que igual uno tiene que tener, si no es cierta responsabilidad con todos, por lo menos como con el grupito que usamos como para llegar a ese fin, ¿cachai? Como, yo igual veo ese tema como un poco de responsabilidad, po. No es llegar y ser presidente o tener un cargo como más político en la universidad, po. Tenéis que como pensarlos, obviamente te va a decir por el currículum y en la raja, ser ayudante también te va a decir para el currículum, pero es difícil que seas un buen ayudante si no te gusta enseñar también, o es difícil que seas como un presidente, no sé si bueno, pero que por lo menos podáis dar tu granito de arena si es que te cargan, o simplemente no quería el compromiso. Claro. Y de repente pasa, de repente vi como mandato de presidencias que al final ni un carrete hicieron, pues, nada, nada y nunca se unieron como lista, entonces es complicado relacionarte con personas y a esa edad, o sea, 23 años, 22, Sí. hay muchos factores dándote vuelta en la cabeza, entonces... No, es verdad, muy cierto, muy cierto. Y mira, ahora vamos un poquito a lo que ha sido tu experiencia laboral. Ya, pues tú Ya. estabas ahí estudiando, ya estabas ahí terminando, tuviste que salir a hacer práctica, a trabajar en el mundo laboral. ¿Cómo comenzaste ahí
¿Y qué has hecho? Ya, mira, mi práctica profesional, yo hice una empresa papelera, que es sueca, y puta, yo fui como por 2 meses y fue pandemia, el 2020. Entonces, yo ya estaba, la idea es que como que tú hagas tu práctica profesional como, o terminando la U cuando estés listo para darle 6 meses full, es que lo recomendable, yo recomiendo eso. Siempre hacer una práctica ojalá de 5 o 6 meses porque en 2 meses no aprendí ni una wea. O sea, Ya. en 6 meses recién ya manejáis todo bacán y tenéis buen trato con todas las personas, como que eso es súper importante. Entonces yo estaba claro de eso, quería hacer una práctica de 6 meses. Partí con enero y febrero y quizás alargaba marzo y sufriendo abril por los ramos, porque tenía que ir a la U, po. Y donde fue pandemia, puta, tomé igual 5 o 6 ramos en la U, pero no iba a clases, nada, y hice mi práctica de 6 meses, weón. Ya. Entonces después veía las clases. Yo nunca fui muy bueno como para ir a clase en verdad. Era más de los que le gustaba estudiar con Del un grupo libro, y del libro, me encantaba. Sí, yo No, igual... soy muy inquieto. Igual no Entonces, iba, o sea, bueno, yo de verdad no fui ni a cálculo uno, yo o sea, tampoco, fui primero, iba siempre a las primeras clases como para cachar, ya, para hay que conocer al estudiar, profe. Sí. para cachar más o menos qué amigos están en el ramo, Claro, sí, weón, para sí, cachar eso, sí. para saber cómo lo explica la profe, no es lo mismo de siempre, y qué libros utilizar, Lo para tener típico, todas las sí. fuentes. Y ya después de la primera semana ya dejaba de ir a las clases y solo estudiaba del libro, del PowerPoint, Yo de la guía, exacto, de los videos, de lo que Mira, sea. a mí me pareció algo como en ventanita antes de terminar el tema, que mi grupo de amigos también era mi grupo de estudio. Y a todos igual no iba medianamente bien para arriba, ¿cachai? Éramos como buenos estudiantes. Y éramos también transversales, o sea, carreteábamos, jugábamos la pelota, no nos encerrábamos solo a eso. Teníamos muchas cosas afín. Entonces de repente llegaba un compañero que me decía, bueno, de toda esta materia el enfoque fue esto. Entonces estudiaba solo eso. Entonces igual como que tuve ayuda de cierta forma en focalizarme cosas. Pero no, era difícil para mí a veces ir a clase, me gustaba mucho más estudiar en la biblioteca o yo solamente ser como autodidacta. Por lo Ya. menos a mí me funciona así, que yo creo que ahí uno tiene que también ir descubriendo qué es lo que te funciona en la U, po. Sí, pues uno No tiene que significa que uno descubrirse. sea más bacano o no. Hay gente que bueno, va a clase y está todo el rato Sí, concentrado y pues, aprende todo y no estudia más. por eso. Yo, o otras Yo no personas, puedo hacer eso, yo no. yo tampoco, po, no, yo me distraigo y necesito como mi serenidad, como estar solo y estudiar. O cuando ya estudio con compañeros, ya ir como estudiado, no como que me También. enseñen, porque si no, como perdía tiempo para el otro. Ya. Entonces, eso. Ahí ahora retomemos lo del Sí. mundo laboral. Ya, pues tú estás haciendo la práctica, ahí más o menos que hiciste Ya, ahí estuve en control de gestión, un área muy bacán, donde era empresa grande, aprendí mucho, pero era dentro de mis áreas afines, como igual me gustaba la finanza y el control de gestión, pero no, siempre quise cosas más operacionales. Entonces ahí lo que hice fue estar 6 meses en esa práctica, de haber terminado, no sé, julio, ese semestre lo terminé en octubre y ahí egresé, ¿cachai? No tenía ni un ramo, me quedaba hacer la memoria ese segundo semestre. Y por ese motivo necesitaba lucas y dije, ya me voy a poner a trabajar al tiro. Y al tiro empecé a cachar si es que en algunas partes te pedían como el título, ¿no? Acá te pedían titulado y yo postulaba igual nomás. Y me preguntaron, ¿estás titulado? Estoy a puertas de titularme, o sea, me falta muy poco para defender mi memoria. No era tan así, pero igual estaba haciéndola ya, ¿cachai? Por lo menos ya podía hablar del tema, cuál era mi alcance, ¿cachai? Porque la entrevista había te hecho preguntan harto. práctica. Sí, pues, entonces, sí que al fin y al cabo me contrataron como titulado en una empresa cecinera, se le dice. San Jorge la preferida. Y estuve como 4 meses y fui ingeniero de proyectos del centro de distribución. Y fue muy buena pega, mi jefe era muy seco, muy bacán, y como primera pega igual fue dura, como el término de que sea todo 100% presencial, era una empresa muy a la antigua, el dueño de la empresa tiene como 80 años. Y ahí como, ¿qué hacía ahí como ya más específico? Así como que... Específicamente, mi tarea en esos 4 meses casi fue mapear información que estuviera en este caso en SAP, en el ERP, que no se utilizaba. Como que había mucha información porque en los centros de distribuciones hay un programa que se llama WMS que te mapea como todo el centro de distribución por código, las personas que piquean y guardan, no sé, por decirte, las cajas, saben a dónde tienen que ubicarlas, porque el sistema te lo dice, es un algoritmo.
Entonces toda esa información como que nadie la trabajaba o se miraba poco. Entonces mi primera misión fue como bajar esa información, entenderla y en base a eso hice por así decirlo, como una reportería de productividad de las personas que trabajan ahí. De saber, no sé, Pepito trabaja, mueve tantos kilos por hora, pero también tomarlo de forma macro, como los centros de distribuciones tienen distintas áreas, entonces sabíais qué área estaba más coja, qué área estaba bajo el promedio, y un poco Ya, era para monitorear, porque hoy no existía eso. Entonces eso perfecto, es lo que alcancé a hacer, y cuando me fui ya lo estaba escalando como a Tableau, que quedó como a la mitad. perfecto, perfecto. Y ahí tuve la oportunidad de que un compañero hizo la práctica ahí profesional y después ya, hoy en día sigue trabajando ahí. Eso fue en octubre de 2021. Ya, Octubre de 2021. Yo egresé como ese mismo octubre y encontré la pega. buena, buena. Y ya después te cambiaste y Sí, estás trabajando ahora en un banco. ¿Cómo sí. fue? Primero me cambié por tema de que necesitaba así un poco más lucas y también el teletrabajo necesitaba, o sea, no tenía teletrabajo, no había forma también. Igual mi jefe en el minuto me lo ofreció, pero en la política era ir 100% presencial, de lunes a viernes. Ya, Y ahí decidí como buscar un nuevo rumbo y llegué a una consultora que experta como en todo lo que es supply chain. Seguía como en el ámbito operacional, pero ahí igual era mucho más estratégico. Igual me metí con algunos modelos, pero seguía como orientándome al todo el tema de datos, como a tomar decisiones en base a los datos, ya sea modelo, estrategia, gestionar cosas. Entonces, eso es lo que me gustaba y aprendí caleta ahí en la consultora. Como que el trabajar con clientes y estar todo el rato exponiéndote a gerentes de otros como rubros, puede ser rubro automotriz, rubro mineras, trabajar con mineras importantes, la consultora se llama Dux Partners, fue muy fructífero para mí. Y ahí de a poco llegué a la oportunidad tuve 6 meses ahí y mi idea no era andar cambiando de pega, entonces yo quería, si es que me cambiaba, llegar como algo, una empresa más grande, quizás también, ¿por qué no subir un poco el sueldo? Y también como quedarme en un lugar fijo y proyectarme. Yo sé que quiero hacer muchas cosas con mi vida, pero por lo menos 2 años, 3 años, y claro. quizás ir también haciendo otras cosas por fuera, como por ejemplo lo estás haciendo tú. Y ahí llegué a Banco. Soy Data Analyst hoy en día en la gerencia de Business Intelligence. Entonces, soy un Data Analyst. Ya, y ahí yo quiero preguntarte sobre la entrevista, sobre los procesos de Mm, entrevista. Ya cuando tú postulaste, ¿cómo mm, fueron los procesos de entrevista? ¿Qué te pedían? Para todos los que después quieran sí, po. conseguir pega, ¿cómo son esos procesos y qué se necesita? Mira, voy a hablarte de los últimos dos. La consultora fue publicada la oferta laboral por como el portal de empleo de la Federico. Que eso es bueno, se hace buena pega en la Federico de tener como buenas oportunidades laborales para los estudiantes, para práctica. Y lo bueno es que entre nosotros nos fomentamos. Yo por lo menos en todas las pegas que he tenido, si hay un puesto de práctica, memoria o otro símil, siempre se publica en el portal de empleo. ¿Cachai? Como que hablo con la persona que trabaja eso y tengo otros compañeros también. Entonces como que entre sanzanos se potencia esas oportunidades. Bueno, Por lo que te decía, la otra vez te contaba que en mi primera pega en la consultora eran todos de la Cato Pensión Transporte. Y ahora en el banco, ahora se han metido algunos más, hay otros de la Federico, hay dos de la Federico también, pero por lo menos cuando llegué el 90% era de la Chile Civil Industrial. ya, Entonces he podido ver dos tendencias claras de universidades en mis distintas pegas. Entonces ahí es donde lo quiero unir con las entrevistas, que tú igual tenés que destacarte harto como que hacer que, no es que la universidad sea un factor clave, pero sí a veces ayuda, si es que el jefe era de tal universidad, claramente tiene claro tu perfil, po. mm, O si tuvo otro trabajador anteriormente como de tu perfil, también ayuda, pero si no había nada, no sea que sea mi caso, estos dos empleadores conocían la Federico obviamente, po, pero tenés que como potenciarte un poco más y trabajar mucho más las habilidades blandas, el cómo expresarte, contar tu experiencia, no tener miedo como al fallar, como que yo creo que eso es lo principal. Y que las entrevistas, esa weá de improvisar no sirve. O sea, tú tienes que preparar las entrevistas y prepararlas para cada empleador, para cada ah, tú empresa. investigáis como que hace la Totalmente, o sea, empresa y totalmente, en base a totalmente. eso Tú tenés te... que. El primer paso es buscar qué hacen, su visión, misión, cuál es su estrategia de negocio, buscar noticias, cuál es el CEO o no sé. Como qué es la tendencia hoy en día, por ejemplo, o en la consultora Duxpanner, que igual era mucho más chico de nicho. Ahí lo que hice fue. Caché que una de las gerentes de proyectos había estudió industrial en la Federico.
¿cachai? Y me conseguí el teléfono y la llamé, como para preguntarle referencias y también que... De todo, o sea, oye, se paga buen sueldo, oye, es como muy difícil entrar, oye, ¿cuál es el perfil? ¿Cachai? O sea, desde preguntas básicas, más encima era como mi segunda pega, no cachaba mucho, si en la otra igual fue Claro. como rápido el ingreso. Entonces, yo creo que eso, el preparar, el buscar es clave. Yo tengo compañeros que le han hablado por LinkedIn a otras personas que trabajan en la misma empresa, misma área, como para cachar algo. Buena. Entonces, yo creo que siempre es el saber cosas claves o cosas afines del área te va a sumar mucho más puntos y el otro es postulante. Entonces, es como un buen tip, tratar de ya, ya sentirte adentro. Bueno. Yo creo que eso es un poco el mensaje. Y el otro tips clave, yo creo que eso es lo que, como te comentaba, que no hay que improvisar. Obviamente uno siempre va a estar sujeto a una Sí. improvisación. Tienes que estar preparado según los requisitos, por si te preguntan cosas técnicas, por si te preguntan, por ejemplo, a mí en el banco fueron como 6 entrevistas con gerentes de distintas áreas y... ¿Y te hacían pruebas de Excel o algo así? Mira, en la última prueba me hicieron una prueba de SQL, pero yo estaba acostumbrado a las ya. pruebas de SQL, ponte tú. ¿Pero te hacían hacer queries o qué te hacían en SQL? Generalmente en las pruebas, y de hecho yo he tenido la fortuna por lo menos que he podido decidir entre pegas. Por ejemplo, no sé, en la consultora había quedado en Cornershop. También la otra había quedado en pedido ya también. Entonces, eran preguntas, estaba acostumbrado, ya, te damos 24 horas para tú hacer esta prueba. Ya sea de Python, SQL, Excel, o simplemente preguntas de lógica, así como analiza este gráfico, dime tu propuesta comercial que harías. Incluso para cargos que quizás son más técnicos, por ejemplo, como un data analysis. Pero aquí me puso una query grande y tenía que leerla. Como, explícame qué está haciendo esto. Ah, ¿Cachai? ya. Y me preguntó un par de funciones que no eran tan comunes. ¿Cachai? Como al tiro para saber si cachai o no, pero eso fue en lo último. Las pruebas que tuve antes eran mucho de estimación o de lógica, por ejemplo. Las voy a hacer súper cortas. Hubo una pregunta que me hizo una directora o gerente, no me acuerdo, que me parece que es como lo mismo en esa parte corporativa. Pero me preguntó si yo soy como un proveedor de gas, no sé, como Gasco. ¿Qué puedo hacer para aumentar agresivamente el consumo en invierno sin cambiar mi infraestructura, como mis conductos de gas que blog, pues. Entonces ahí tenía que empezar como de a poco como a ir cachando qué le podía decir, o obviamente también el entrevistador te da como cierta guía. Y al fin y al cabo ahí era como potenciar como el consumo con las personas que no simplemente consumen gas habitual. Por ejemplo, en los departamentos no se ocupa a veces tanto gas, se está bajando, entonces como que se va haciendo una conversa y ellos ven que tú seas como alguien con alguna metodología y tengáis ideas como coherentes básicamente, como pillarte desprevenido. Hubo otra pregunta que la otra vez la vi en LinkedIn también, que me preguntaron a mí cuántas ruedas hay en circulación en Santiago Centro. Y la idea era como para estimar. Ah, Que tú ya. digas, mira, en Chile, no sé, hay 6 millones de habitantes, digamos que el tanto por ciento es familia, entonces Ya. hay un auto por familia, Ah, y tú ya. tenés 4 ruedas por auto, pero vamos a contar solamente las ruedas de circulación, pues no las de repuesto, no de las micros, solo autos básicos, como que tú vayas suponiendo cosas y vayas estimando. Oye, Entonces, está curioso, o sea, yo he tenido pruebas técnicas de lo que es programación y todo, porque ese es mi rubro, pero la de industrial, claro, esa weá estima. Yo, buah, ¿qué digo? O sea, que, sí, digo, es yo le diría, que, oye, ¿qué pero pasa esa weá, po? ¿dónde está la data? O sea, digo, me está haciendo una pregunta. Sí. Sí pasa, entonces ahí lo que buscan es como que también, como que veas el escenario completo y hagas tus supuestos coherentes y sigáis como una metodología también clara como para estimar, que obviamente no es un número real, pues te No, puede sí, dar, pues la pero que weá es sea que como hagáis bien los coherente. supuestos, que hagáis bien los Claro, supuestos y todo. y por ejemplo la consultora, ahí lo que más me sumaba era como hablar de mi memoria, experiencia, como que ahí pesaba mucho más el trato con ellos. Era mucho más directo, fueron 2 entrevistas Ya. y te sacan la foto al tiro, o les gusta o no. Entonces, es como en distintos procesos de entrevista, yo creo que en las de estimación y esas cosas, como que bueno, obviamente buscar más info de cómo pregunta cada Prepararte, empresa, pues. claro, Así como buscar en prepararte. internet cómo son las entrevistas de Sí, ingeniero po, civil industrial claro, o algo así. porque Data ha analysis. tocado, ahora ya dentro del banco me han contado que de repente hay gente
bueno, se vende la raja, pero como que cagan estas cosas. Pero por lo menos el perfil que buscaban era como alguien que tuviera como muy buenos como buena formación técnica. Igual no te pedían SQL avanzado, intermedio. Pero que tuviera como cierta habilidad blanda, porque nosotros trabajamos con el equipo comercial, trabajamos con mucha gerencia, tiene harta visibilidad al cargo, entonces ahí es donde también está el otro filtro, como el de las entrevistas, cómo habláis, cómo estimáis, cosas así. Entonces Bueno. es importante como ir bien formado de las dos cosas y preparado, eso, prepararte. Y ir a entrevistas, Sí, eso. Ir a entrevistas. Si falláis da lo mismo. Weón. Después ya tenéis la entrevista cuarta y te tenéis el pitch entero bacán Claro. y ya pasan por otras cosas. De repente eres un buen bacán, pero igual hay alguien que tiene más experiencia que tú y cagaste, pues parte de. Sí, pues parte de... Parte de, pues ahí la idea es como minimizar esa probabilidad nomás, pues, pero... No, pero sí, es parte de, pues, weón. Sí, yo también he fallado entrevistas, me imagino que tú también. Obvio. Entonces, así uno va mejorando, pues. Sí. Igual uno se enoja, como digo, pero bueno, o sea, al fin y al cabo, tenía otra entrevista al siguiente día, entonces como Sí, que ya me preparé mejor, pues, ¿cachai? Claro. Bacán, bacán. Bueno, yo creo que ha quedado claro bien todo el tema del trabajo, Universidad de Santa María. ¿Hay algo que se me esté olvidando? ¿O tú decís Yo lo que... veo ok. Ya, entonces ahora pasemos al tema final, un tema más ya relajado, más libre. Importante. Importante, aquí vamos a hablar ahora de fútbol, porque tú me comentaste que te gustaba bastante, Sí. a mí igual me encanta el fútbol, y yo quería partir preguntándote sobre el Mundial. ¿Ya? Ya. Hablé un poquito del Mundial. Tú cuando empezó el Mundial y perdió Argentina, ¿pensaste que iba a ser el campeón? Mira, yo no lo he contado, pero bueno, a mí, cierto que se hicieron moda las apuestas. Sí, Yo dije, ya, hermano, ¿sabes qué? Puta, yo sé de fútbol, yo voy a apostar y me voy a hacer millonario. Y, hermano, una vez me dijo, Juan, apuesta 100 lucas a que gana Argentina, Arabia Saudita y te haces como 130. Y yo dije, oye, está sí, pues, mal. Juan, si Argentina tiene que ganar esta weá, pues, weón. Sí. Y aposté las 100 lucas por Argentina que le iba a ganar a Arabia Saudita, weón. Y las perdí, pues, weón. Sí, no, es que esa weá fue... No, y yo me enojé. Sí. Dije, ya no. Yo vi un tweet de... Igual estaba como la foto, se ve bastante real, pero que una argentina apostó mucha plata a Argentina y se equivocó y apostó por Arabia Saudita. Y la verdad es que se forró. Oye, sí, weón. Sí, yo tengo, por lo menos mi grupo de amigos del colegio, somos hartos de apostar, weón. ¿A ti también te gustó? Y tengo un amigo que ha ganado mucha plata apostando. O sea, segundo ingreso. Ya. Plata, millones. Entonces... O sea, igual, yo la verdad, sabéis que dejé la apuesta. Yo, Es que sí, po, es o que... sea, yo perdí esas 100 lucas, pero dije, ya, hermano, sabéis que no puedo irme con menos 100. Entonces, seguí Claro. apostando. Y por ejemplo, aposté que Japón le ganaba a Alemania. Ya, y, bueno. y ahí gané, me recuperé. Seguí apostando por Argentina contra Holanda, por ejemplo. También aposté que Croacia le ganaba a Brasil. Ah, bien, pues. Sí, bien. no, sí, sabéis que al final salí como con cero. Ya, Salí como- ya, bacán, pues ya, bien. Salí Eso es con- bueno. sí, Si es que el mundial estuvo fatal, sí, muchos sí. resultados que no te lo. Nada lo predecía. Sí, pues, entonces, no, pero dije, ¿sabéis qué, hermano? Yo sé ganar plata de otra forma, esta weá es muy arriesgada. Sí, pues, y totalmente. ya no seguía apostando, por ejemplo, ya lo que Argentina-Croacia, ya no aposté, la otra semifinal por otro lado, ¿cuál era? Estaba Francia contra... Uf, no me acuerdo. No me acuerdo. Portugal Marruecos. Marruecos. Sí, Sí. bueno, no, ahí ya no aposté. Yo ya, Ya. de ahí para adelante, la final tampoco aposté. Ya dije, ya me retiro de esta weá. Sabéis que voy a Sí. disfrutar nomás. Mira, generalmente, o también te voy a dar la experiencia de nosotros, o mi amigo que ya le da súper bien en la wea. Nunca apostó plata que no tenía, po. Y nunca apostó plata que quizás quería como invertirla, ¿cachai? O sea, partió jugando. Y los montos grandes que se iba haciendo los iba aumentando y así. Entonces, si en algún minuto perdía, no sé, 4 millones, igual caleta plata, pero nunca lo oye, generó de otra forma, ¿cachai? Pero igual bueno, Sí, po, pero bueno, es un riesgo, po, ¿cachai? Y después cuando ya vaya apostando, ¿cachai? Que hay siempre va a haber un riesgo alto, pero... Pero hermano, con 4 millones vos podés invertir para un canal de YouTube o Ya, hasta sí, para cualquier pero weá, en realidad. quizás yo sería así también. O invertirlo simplemente en algo más seguro, ¿cachai? Claro.
Pero puta le funciona, po. ¿Cachai? Entonces, y hay gente que vive de eso igual, po. Yo no creo que él lo No haga, sé pero... si que, de que viven. Sí, sí. Puta, pero No solo con, obviamente, ahí hacen con apuestas el de todo, fútbol, sí, pues, po. porque hay gente muy seca, pues, ¿cachai? O hay otros que se meten ya con más modelos predictivos, están más inmersos en Hay los gente que le datos. gusta meter probabilidad y estadística a todo Escaleta, lo pues, que es eso, sí, pero sí. puta, yo honestamente esa weá es un azar y es parecido a lo que es el trading, según yo, apostar. Sí, pues, obvio. O sea, yo Como- jamás a nadie le recomendaría ganarte la vida apostando, ni cagando. Es que igual Es es muy fome, o sea, riesgoso. imagínate, ya ganaste 10 Sí, millones de pesos. sí. Y alguien te pregunta, oye, ¿cómo hiciste los 10 millones de pesos apostando? Puta, es como decirte, oye, ¿cómo hiciste 10 millones de pesos? Vendiendo marihuana. Puta, esa weá cualquiera lo hace, Sí, po, pues, claro, ¿cachai? claro. Entonces, mucho mérito no hay, a eso voy. Como Ah, ya, que perfecto. no, digo, puta, y tampoco es tan sostenible con el tiempo porque en cualquier momento te haya pérdida. Sí, yo, mira, no sé si entrar en el mérito, pero sí yo creo que la sostenibilidad es clave, po. Y si es que hiciste eso y tuviste esa plata, lo importante es que seáis como responsable y trabajéis la plata, o ya aprendáis o tengáis algo como moverla. No Claro, como, eso. no como seguir apostando o por último ya te compráis algo, no sé, algo tangible. Pero yo siempre diría que no fomentaría eso. O sea, el primer argumento mío es que si quería apostar, apuesta para jugar, entretenido. Yo por lo menos no lo veo como una profesión, ¿cachai? Ya, tú lo Como haces que... como para Sí, reírte. sí, por ejemplo, no sé, me compré una Xbox hace poco que fue con ganancias de la apuesta. Ya. ¿Cachai? Pero son cosas muy específicas y tampoco lo veo como un segundo sueldo y un segundo ingreso y nada. Por lo mismo me compré la Xbox, ¿cachai? Porque tampoco es tanta plata. No he llegado a ese nivel. Pero sí he entretenido, pero en el mundial no aposté nada. Ah, no, yo en el Me mundial fue malísimo. fue la primera vez que yo aposté en mi vida en el Ya. mundial. Ah, ya. La primera y última, weón. Sí, Ya, yo no. al menos ya no planeo, o sea, bueno, uno dice a veces nunca y después quizá apuesto de nuevo, pero ojalá que Te no caiga, aburrido, weón. es que de repente Ojalá estáis que con tus amigos y apostáis entretenido, pero no. le da emoción, claro. Sí. Y bueno, ahora hablando un poco más como de fútbol chileno, ¿Mm? Chile, bueno, sabemos que ahora la selección chilena no anda en un momento muy bueno. Sí. Tú como, ¿por qué has notado de que todo se ha ido a la baja? Desde que puta no clasificamos al mundial y hubo este rumor con Arturo Vidal, Marcelo Díaz, Claudio Bravo, se agarraron malas. Ya Sí. después de esa weá valió verga. Po. Sí. ¿Tú cómo lo has visto? ¿Qué está fallando aquí en Chile respecto Yo al creo fútbol? que como que separaría los temas. Un tema es como la selección adulta, que yo creo que igual fue como clara la formación de ellos como esas dos generaciones, 2005, 2007, que fueron a Mundiales Sub-20, que Claro. al final fue la base, y más Colo-Colo 2006 y la U 2011, ¿cachai? Como que De todo, verdad, esa weá- hubieron muchas cosas, mucha sinergia, ¿cachai? Pero no digo que fue wea, pero fue mucha sinergia de muchas casuísticas. Tú veías las selecciones que siempre están liderando y son selecciones que no buscan el retorno inmediato, ¿cachai? Como se ha sacado en Chile. Que si hay algo que no es negocio, no es tan rentable, no se renta o no se invierte básicamente. Entonces ahí hay un problema desde los lineamientos como de la NFP a los lineamientos de los clubes chilenos que no se preocupan de la cantera, de formar, ¿cachai? O sea, yo creo que por ahí va, y yo creo que es como el secreto a voces, que las canteras no están compitiendo, Chile no compite en torneos internacionales como a nivel de clubes, entonces ahí está el drama, po, el cómo fomentar que salgan chilenos, porque talento hay, el chileno es un jugador súper técnico de hecho, pero pucha, quizás falta más educación en nutrición, falta más educación de considerarte tú mismo un deportista de elite, no futbolista, sino un deportista. Mira, Y también más dale. inversión en eso, pues, en todo ese sentido. Mira, yo creo que ahí diste un punto clave de que desde las canteras, desde el inicio, no se está trabajando bien. Y yo creo que también un poco de disciplina, weón, Totalmente. porque, puta, ya está bien Arturo Vidal, quizás te puede carretear y todo, pero es uno, pues, weón. Sí, por Alexis eso. Sánchez ha sacado la chucha, Claro. Claudio Bravo también súper disciplinado, y uno se da cuenta acá y la gente que juega en cadete igual te carretea, se fuma el pito, toma la Claro. cerveza, pero los de Argentina no, pues, weón. El de Claro. Argentina está concentrado todo el día en querer ser el mejor desde los 13 años, donde no es nadie, y se cree en su cabeza de que va a ser el mejor. Po. Aquí Chile, bueno, nos toca jugar contra el Brasil, ya perdimos. Y hasta los mismos jugadores a veces salen con esa mentalidad. Po, weón. Entonces yo digo,
hasta los mismos que están viendo el partido, o sea, yo digo, bueno, ¿sabéis que hasta los que deben de estar el partido, bueno, le vamos a ganar a Brasil? Bueno, Sí, le bueno. vamos a, y la energía se transmite, pues si todos están en sintonía. Viste algo clave a mí, porque, por ejemplo, hablar de nutrición que los chicos se formen con un pensamiento crítico y que son unos deportistas de élite, va anclado con la disciplina, pues, ¿cachai? Y eso quizás muchas veces viene como de formación de la casa, pero hay que complementarlo mucho más hoy en día, sobre todo con la sociedad chilena, complementarlo en los clubes, pues, ¿cachai? Como con psicólogos, con educación, como que tengan la herramienta hoy en día los jóvenes de 14, 15 años para que piensen así y que no normalicen que hay que carretear todos los fines de semana y fumarse un pito. Eso es como uno. Y lo segundo, que creo que a mí, una de las cosas que yo siempre miro el fútbol, que el fútbol representa mucho la idiosincrasia de los países. Caleta, por ejemplo, la mentalidad ganadora de Argentina, esa weá lo veía en todos los deportes y lo veis también en la sociedad de ellos. O sea, Claro. tú conocí a un argentino y tiene mentalidad ganadora, po. Y no solamente con el fútbol, en sus negocios, Sí, po. en todo, y voy a huevear que ya la inflación ya. Pero aún así sacan otras cosas. Entonces ahí es donde uno le da la vuelta al destino y a veces Chile, yo creo que esta generación dorada fue como la primera vez que uno dice ya, sí se puede. Sí, pues. Y tú habláis con personas como de más edad y notáis la diferencia de mentalidad también del que Palpico, no, si vamos a jugar con weón. Brasil, vamos al empate, en cambio habláis con alguien de nuestra edad y no, esto bueno hay que ganarle. ¿Cachai? Entonces hay un cambio también de mentalidad, pero falta mucho también de base. Weón. Bueno, esa weá, yo también, en la pega, como ahí hay gente mayor, weón, gente de 35, 40 diciendo, ah, hermano, lo de generación dorada fue un momento, ahora vamos a valer verga durante 60 años más. No. Y le digo, pero bueno, o sea, si pensáis así, obviamente que vamos a Sí, valer verga weón. durante 60 años más, pues, weón. Sí, totalmente. Entonces, yo creo, muchas veces pasa, como que si un niño de 14 años le dice, no, yo voy a ser el mejor, yo voy a ser número uno. Sí, po. Y la gente le dice, weón, deja de soñar, oye, deja de hablar weá, Sí, oye, po. ¿sabéis qué? Dedícate a otra weá, oye, no lo vaya a cumplir. Y hasta su mismo amigo, su misma familia. Sí, ¿Cómo po. chucha, pues, weón? O sea, de verdad a mí me molesta esa cosa, como la misma gente tira para abajo a la gente que tiene esa mentalidad ganadora. y Es al que lo final- encuentran raro, po, weón. Sí, pues. Lo encuentran distinto, po. Entonces al fin y al cabo la gente igual cuando te encuentran como... O sea, tú que estábamos hablando antes como que de repente aparecen críticas en YouTube y cosas así, cuando te encuentras como mejor consciente o parado con tus cosas claras es donde más te cuestionan. Entonces yo creo que un poquito también va de eso, que la sociedad chilena es así, pues no estás acostumbrado a ver a alguien de 14 años con la película clara que Es quiere luchar por sus cosas. Entonces siempre va a haber el miedo, que quizás no resulte, entonces yo creo que habría que motivar a todos a ser más soñadores, pues. ¿Cachai? Sí. Como a alcanzar tus cosas. Porque ahí es donde el camino se desvirtúa o la misma persona como que puede tener una crisis existencial y no sé, seguir carreteando y no dedicarse al deporte. Claro, ¿no? Y yo también cuando chico pensaba mucho que las cosas iban como en el talento, así como, puta, Sí, jugaba, obvio. jugaba... ¿Por qué no nací así, po, güey? Claro, sí, pues, bueno, ya era bueno en el colegio sin mucho esforzarme y de ahí como que llegué a cadete y caché que era como del promedio, pues, bueno. Dije, ah, ya sabéis que vale verga. Pero después, ya tuve más experiencia en la vida, estuve en la universidad, empecé a estudiar y me di cuenta de que, puta, sabéis que si no estudio me va a ir mal, o sea, esta bueno es que no tenga talento, sino que me tengo que estudiar una semana, 2 semanas antes de la prueba, si no va a valer verga. Sí. En el fútbol era lo mismo, pues yo, si hubiera tenido la mentalidad desde los 14 años, oye, sabéis que tengo que entrenar todos los días y esta weá es un proceso a largo plazo, Sí. si yo hubiera seguido jugando fútbol constantemente, como lo he hecho con el YouTube o como con la universidad, probablemente ahora yo sería jugador, weón. Estoy Ya. seguro, weón. Porque no lo hice, pues, weón. Sí. Es como, de verdad, hay que pensarlo a largo plazo. Hay que Sí, pensarlo a largo obvio. plazo. Bueno, ahora la gente que juega en la selección vale pico. O sea, ¿cuánta gente que está viendo los partidos dice, oye, yo juego mejor que Zagal? Oye, yo juego mejor Sí. que eso? No, yo creo que a todos le ha pasado, ¿no? Como, Sí, mete la pata bien, güey. Sí, no, weón. mucho miedo. Pero puta tiene que ver con eso, o sea, yo creo que, como lo que hablábamos, yo creo que compromiso, disciplina y perseverancia puede ¿no? alcanzar mucho. Igual, a mí también me Y está llega... lleno de jugadores que dicen que no eran los mejores en sus clubes. Vidal casi deja de ser jugador a los 18 años, casi se mete a estudiar pedagogía y educación física. Porque no lo subían al primer equipo y necesitaba como Lucas o hacer algo como para asegurar su vida. Weón, Entonces, esa weá es imagínate si Vidal le pasa eso y uno que quizás no era con tanto talento natural, hay que esforzarse más. Po. Sí, pues si Vidal al fin y al cabo es como literalmente, o sea, tiene talento también, sí, Sí, obvio, po. pero es mucho más huevo que cualquier otra Sí, cosa, po, pues obvio. no es nada más. Yo creo que el más talentoso de todo era el Mago Valdivia,
Sí. que al fin y al cabo igual no se esforzó tanto y por eso no llegó ni a Real Madrid ni a Claro, Barcelona, obvio. que tenía las cualidades. Pues, weón. No, y el Alexis y Vidal son los cuáticos también de esfuerzo y talento. Hicieron la buena combinación. Weón. Era Alexis Vidal y Bravo. Bravo igual fue Sí, importante. obvio, Weón. po, Cuando le totalmente. tapó los 3 penales a Portugal, weón. Sí, no, otra cosa. Sí. ¿Cuándo iba a ver un arquero siendo titular en Barcelona? O a Alexis Sánchez, tantos videos que tiene jugando en el Arsenal, Barcelona, o sea, era como increíble, po. No lo veía ni en la época de Zamorano. Yo creo que ha cambiado un poco la mentalidad esta selección dorada, weón, a la generación joven. Y yo le invito a que si viene un guan de 30, 40 y te diga, oye, ¿sabéis que no valemos pico? O no No, pensé claro. así, weón, te lo paséis por el pico y hasta te pongáis a pelear. Y bueno, hasta a mí me van a llegar comentarios que, weón, me han llegado comentarios, ¿qué habláis de fútbol? ¿Qué opináis de fútbol? Weón culiado, así, puta, a mí qué me importa, weón. Ya sabéis que doy mi opinión y yo le invito a que si él nos tira para abajo y quieren ser jugador de fútbol, sigan pensando positivo, weón. Igual sean Yo creo que realistas, obviamente, pues, sí, weón. Igual hay que ser obvio. realista, pero digo, esta va a largo plazo. O sea, tú cuando tengáis 14 años tenés que ir forzando tu físico. Sí, Si obvio. entrenáis 4 años seguidos comiendo bien y toda la weá, se van a notar los ¿Sabe diferencia? resultados, Sí, pues, obvio, weón. Se obvio. va a notar, se va a notar. Obvio, obvio, obvio. No sé, yo creo que ese es el mensaje más que nada, más allá del fútbol y todo, que se puede, se puede. Sí, Sí, que sí. las oportunidades igual están ahí y uno, si no tenéis tantas oportunidades como en un contexto muy bien económico, igual podéis jugártela, weón. Sí, pues ahí como que realmente no tenéis nada más que perder porque la gente que quiere ir como a la universidad o sus papás quieren que estudien, ahí como que les meten más trabas, como que al fin y Sí, al po. cabo le dicen como, no, sabéis que en vez de jugar a la pelota anda a la universidad, te la podemos pagar. En cambio, si tú no tenéis nada y tenéis problema económico, ¿qué más te queda? Po? Sí, po. Igual es lamentable, pero es como, al menos podéis intentarlo. Sí, po. Eso. Sí. Luchar. Claro. Bueno, yo creo que ya Todo hemos rico la conversa. llegado, sí, hemos llegado al final del podcast. Hemos tocado ahí bastantes temas de la universidad, trabajo, fútbol. La verdad que bastante bueno. ¿Algún mensaje final que te gustaría dar, Héctor? Nada, yo creo que el mejor mensaje que les puedo dar que, como les decía, la carrera no te define, la universidad tampoco, de repente ahí hay distintas, quizás algunos podrán tener más oportunidades que otros, pero igual siempre se puede, que hay que ver la vida como de forma positiva, cuesta, a mí también me cuesta, yo creo que a ti también, siempre hay que estar ahí trabajando bien la frustración, pero hay que siempre pensar como a largo plazo, no pensar como tan Eso. cortaplacista, las cosas no llegan al tiro. Dedican un tiempo, ya sea si queréis ser futbolista, ingeniero, lo que sea. Y eso, que sean muy felices y vivir el día a día y que puedan cumplir sus sueños. Así que, Un buen mensaje final, Héctor. De verdad, ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias por haber venido. gracias, gracias a ti. De nada, de nada. Y nos estamos viendo en la siguiente edición. Chaito. Chao, igual.